la familia, refugio de amor, cuna de confianza, hasta que el horror irrumpe en lo impensable. ¿Qué oscuridad convierte un hogar en escenario de pesadilla? Como un niño, criado entre risas y abrazos, alza un arma contra quienes le dieron la vida. Frustración, trastornos mentales, obsesiones, motivos quebradizos para crímenes monumentales, desde Nuevo México hasta Sin City. Historias de vidas truncas donde el victimario comparte sangre con sus víctimas. Estos no son monstruos de ficción, son adolescentes cuyas acciones desgarran el tejido del humano. ¿Fue el destino, la locura o simplemente el mal? Adentrémonos en los abismos de casos que desafían toda lógica, donde el perdón se enfrenta a la justicia y el porqué sigue acechando sin respuesta. Nehemiah Griego. Una masacre familiar en Nuevo México. La ola de asesinatos cometidos por Nehemiah Griego en Nuevo México fue algo que conmocionó a todo un país. Hace una década, cuando tenía solo 15 años, Griego desató una masacre en su propia casa. Armado con una R-15 y un rifle calibre 22, asesinó a su madre de 40 años, a su hermano de 9 años y a sus dos hermanas de 5 y 2 años. Luego esperó paciente entre los cadáveres a que su padre llegara a casa para matarlo también. Después de la masacre, Griego condujo a la iglesia, donde confesó los crímenes al pastor, quien alertó a las autoridades. Sorprendentemente, no se encontró un motivo claro más allá de que Griego estaba frustrado con su madre y tenía tendencias suicidas. Sin embargo, esto no explica cómo pudo asesinar a toda su familia, incluidos los niños más pequeños. Durante su juicio, Griego mostró remordimiento al enfrentarse a los miembros de su familia que sobrevivieron a la tragedia. Lo siento por haber tomado la vida de nuestros padres y hermanos. Desearía volver atrás, pero lamentablemente no puedo, dijo. Aunque su hermana rompió a llorar, el fiscal de distrito no mostró simpatía, describiendo el caso como uno de los más impactantes de su carrera. Finalmente, Griego recibió una sentencia de cadena perpetua más 7 años, con la posibilidad de libertad condicional a los 52 años. Dylan Shoemaker, un crimen por frustración. En Springfield, Utah, Dylan Shoemaker, un joven de 16 años, demostró cómo la falta de control emocional puede llevar a tragedias devastadoras. Shoemaker estaba cuidando a los 2 hijos de su novia cuando, incapaz de calmar a un niño de 2 años que lloraba, decidió cubrirle la cabeza con una almohada y golpearlo hasta que el pequeño perdió la vida. Durante el juicio, la defensa argumentó que Shoemaker no tenía intención de matar al niño, atribuyendo el crimen a su incapacidad para controlar la ira y su inexperiencia en el cuidado de niños. Sin embargo, la acusación insistió en que sus acciones mostraban una clara intención de causar daño. El abogado defensor declaró: Justin Smith estaba completamente indefenso, eso es un hecho, pero había otras dinámicas en juego, como la frustración y la inexperiencia de mi cliente. Austin Smith was completely defenseless. That's a given. But there were other dynamics at work there, including my client's inability to either control his anger or frustration. Shoemaker intentó ganar simpatía en la corte, derrumbándose en lágrimas y afirmando: I didn't mean to kill Austin. Ashley, I really didn't. You really think I did that? I didn't mean to hurt him. No quise matar a Austin. Ashley, de verdad no quería. ¿De verdad piensas que haría eso? Yo no quería hacerle daño. Incluso le dijo a su novia que amaba a su hijo. Sin embargo, su actuación fue rápidamente expuesta cuando salió a la luz un video en el que se decía: soy un rubio de 16 años. Probablemente todo lo que tengo que hacer es llorar frente al jurado y van a sentir pena por mí. El juez y el jurado no se dejaron engañar por sus intentos de manipulación. Shoemaker fue condenado por asesinato en segundo grado y asalto en primer grado, recibiendo una sentencia de 18 años a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional en 2031. Jacob Morgan, una tragedia marcada por el fuego y el trastorno mental.
En Carolina del Sur, el caso de Jacob Morgan generó una mezcla de simpatía y controversia. A sus 17 años, Jacob estaba al cuidado de su hermano pequeño, Joshua, de apenas 14 meses, cuando un incendio trágico se desató, resultando en la muerte del bebé. El incendio, aparentemente accidental, fue atribuido a Jacob, quien dio declaraciones contradictorias sobre cómo comenzó. Primero afirmó que arrojó una almohada cerca de un calentador, pero luego confesó haber prendido fuego a la almohada. Independientemente de cómo ocurrió, Jacob no pudo salvar la vida de su hermano, y el pequeño Joshua falleció trágicamente. En la corte, Jacob estaba visiblemente en estado de shock y lloraba por lo sucedido. Sin embargo, pronto salieron a la luz detalles cruciales sobre su salud mental. Jacob estaba en el espectro autista y tenía una fascinación preocupante por el fuego. Este comportamiento ya había provocado otros incendios semanas antes del incendio fatal. Según los investigadores, un patrón significativo de quemaduras indicaba el uso de algún tipo de sustancia inflamable, como alcohol, aunque no se pudo determinar con exactitud. Debido a estas circunstancias, Jacob no fue acusado de asesinato, sino de homicidio involuntario. Fue condenado a 10 años de prisión, que se ejecutarían consecutivamente con una sentencia de 15 años y 5 años adicionales de libertad condicional por el cargo de incendio provocado. Durante las sesiones judiciales, Jacob mostró una expresión constante de tristeza, reflejando el profundo impacto que los eventos tuvieron sobre él. Su caso planteó preguntas difíciles sobre la culpabilidad de personas con trastornos mentales y las consecuencias de actos que, aunque devastadores, no siempre son intencionales. Sierra Halsted y Aaron Guerrero, un crimen familiar en Sin City. Los problemas familiares son comunes, pero rara vez escalan a un punto del asesinato. Sin embargo, casos como el de Sierra Halsted y Aaron Guerrero demuestran que en ocasiones los conflictos familiares pueden tener desenlaces trágicos. En Las Vegas, Nevada, conocida como Sin City o Ciudad del Pecado, este caso cobra un significado aún más sombrío. Sierra Halsted y Aaron Guerrero, ambos adolescentes, mantenían una relación que el padre de Sierra, Daniel Halsted, desaprobaba. En lugar de buscar una solución pacífica o rebelarse de manera menos violenta, Sierra y Aaron decidieron tomar una medida extrema. El 9 de abril de 2021, asesinaron brutalmente a Daniel. Su cuerpo fue encontrado en un saco de dormir con 70 puñaladas, pero eso no fue todo. Intentaron desmembrar el cuerpo y prenderle fuego antes de dejarlo en el garaje. Días después del asesinato, un video grabado en tono macabro reveló a Sierra y a Aaron riéndose y burlándose del crimen, como si se tratara de una broma siniestra. En las imágenes se escucha a Aaron decir con frialdad: Day 3 after murdering somebody. Wow! Don't put that on the camera. It was worth it. And we had sex a lot today. Día 3 después de asesinar a alguien. Mientras Sierra, entre risas, responde: vaya, no lo digas en cámara. Sin embargo, en la corte, Sierra adoptó un papel diametralmente opuesto. Con lágrimas en los ojos, leyó una carta acusando a su padre de ser un abusador y pedófilo, argumentando de que su supuesto comportamiento la había llevado al límite. Sus palabras buscando justificar el crimen, pintándolo como un acto desesperado de autodefensa. La estrategia se derrumbó cuando la fiscalía presentó el mismo video donde ambos celebran el asesinato. Las imágenes, grabadas apenas 72 horas después de apuñalar 70 veces a Daniel, mostraban una ausencia total de remordimiento y una complicidad escalofriante. Vale la pena, susurraron en la grabación, sellando la percepción pública de que el crimen no fue una venganza, sino un acto de crueldad premeditada. El caso de Daniel Patrick.
es un laberinto donde la obsesión y la realidad chocan. Tenía 16 años cuando tuvo un accidente de esquí que cambió su vida. Su columna vertebral quedó dañada y con ella el mundo que conocía. Incapaz de moverse con libertad, encontró refugio en Halo, el videojuego que le haría sentir un héroe, en un cuerpo que ya no sentía suyo. Pero cuando sus padres le prohibieron comprar la nueva entrega de Halo, aquel escape virtual se transformó en un guión mortal. La noche del crimen, Daniel introdujo la contraseña, el cumpleaños de su hermana, abrió la caja fuerte de su padre y sacó la pistola .45, la misma que usaba su personaje en el juego. 2 disparos para su madre, 1 para su padre, que sobrevivió, de milagro. Después huyó en la camioneta familiar como si estuviera cumpliendo una misión. En el juicio aparecieron 2 verdades contrapuestas. La defensa mostró informes psiquiátricos alegando que para Daniel la vida era un juego infinito. Si matas a un NPC, reseteas la partida. Él creyó que sus padres reaparecerían. La fiscalía en cambio reveló el diario de Daniel. Papá es un mentiroso patológico, merece un headshot. Escribió días antes, usando una jerga de gamer. Me dijo, gracias por no morirte, papá. ¿Cómo podría odiarlo? Sí, hasta en su locura deseó que yo viviera. El veredicto, cadena perpetua con posibilidad de libertad a los 39 años. Hoy Daniel sigue en su celda, dibujando a Cortana, la inteligencia artificial de Halo. Le añade un diálogo que solo él comprende. Los soldados no lloran. Y esta no fue una partida que pudiera reiniciar. Seth Pravaki, el asesino que nació del abandono. Muskegon, Michigan. Aún guarda cicatrices del 29 de noviembre de 1998. Ese día, Seth Pravaki, un joven de 18 años, criado entre el silencio de padres distantes y el vacío de un hogar sin amor, cometió un acto que horrorizó incluso a los veteranos del FBI. Asesinó a sus padres, su hermano, su abuelo y la novia de su hermano, en una furia que él mismo no pudo explicar. Su historia no es solo de sangre, sino de cómo el desamor puede pudrir el alma. Infancia en las sombras, semillas de un monstruo. Seth creció en una casa donde las palabras te quiero eran fantasmas. Sus padres, absortos en sus propias batallas, ignoraron las señales. Robos, adicciones, cortes en los brazos. Nadie me abrazó jamás, diría años después un compañero de celda. Para Seth, las drogas fueron su primer abrazo, y el último. La noche que borró una familia. El 29 de noviembre, Seth tomó un arma y ejecutó metódicamente a cada familiar. Su hermano de 16 años fue el último en morir, suplicando desde el suelo de la cocina. No hubo lucha, solo disparos secos que resonaron en una casa ya muerta en vida. Cuando la policía llegó, Seth estaba sentado en el porche, murmurando: «Ya no gritan». En la corte, Seth rompió su silencio con palabras que cayeron como piedra. «Lo siento, pero eso no basta». Su voz plana y desconectada hizo dudar hasta el fiscal. ¿Era remordimiento o un guión aprendido? La sentencia fue cadena perpetua sin libertad condicional, pero el verdadero castigo llegaría años después. En 2009, Seth intentó escapar de la prisión de Muskegon en un camión robado. Mientras el vehículo atravesaba la cerca, los guardias abrieron fuego. Una bala le atravesó la cabeza. Murió como vivió, corriendo de un vacío que nunca pudo llenar, escribió un periodista local.